7 de la mañana con 1 minuto está aquí María Paula Romo, ministra del Interior. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Eduardo, gracias a ti por la invitación. ¿Debía usted comparecer hoy ante la Asamblea? Sí, la Asamblea Nacional ha hecho una convocatoria general, aprobó una resolución en la que mostraba su rechazo, su indignación, como el que creo que sentimos todos, y además solicitaba a todos los funcionarios involucrados en la cadena, digamos, no solamente de la fuga, de la custodia del hoy prófugo Alvarado, sino también al fiscal general, seguramente para que explique el proceso penal previo y cuáles fueron las medidas cautelares que se solicitaron, también al jefe del Centro de Inteligencia Estratégica, al comandante general de la Policía Nacional, a mí en calidad de ministra del Interior, para que expliquemos, seguramente es lo que pretendemos hacer, después de la fuga de Alvarado, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las acciones que va a tomar la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Pero antes de la fuga de Alvarado, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio del Interior en esto? Sí, esta es una pregunta importante porque durante mucho tiempo la Policía Nacional fue, hace años ya, tal vez unos 10 años, se empezó un proceso para trasladar estas competencias. Dentro de las cárceles, la Policía Nacional no tiene competencia de seguridad. Existe un sistema de guías penitenciarios y la Policía Nacional tiene algún personal en la periferia. Es la seguridad externa de los centros de detención. Al mismo tiempo, esto responde a que las cárceles son responsabilidad desde su creación del Ministerio de Justicia, que tiene una subsecretaría y un viceministerio de Rehabilitación Social. Esta Pero explicación ¿aplica esto a los, sí, a implicados que tienen medida cautelar, la del grillete electrónico? Exactamente. ¿La policía debía custodiar el entorno de Fernando Alvarado? No. Esta explicación más amplia sobre la responsabilidad en el tema de rehabilitación social y de personas que están privadas de libertad aplica también para las personas que tienen el dispositivo de vigilancia electrónica. Este dispositivo es monitoreado por funcionarios del Ministerio de Justicia usando la plataforma del ECU 911. Por eso también el director del sistema ECU 911 está convocado a la Asamblea para comentar este tema. ¿Cuándo la Policía Nacional puede actuar o debe actuar? En el momento en que los operadores del sistema, los operadores del monitoreo, convocan a la policía, la llaman a la policía y le piden ir a verificar una irregularidad. En este caso... Cosa que no hicieron. Bueno, lo hicieron al final de la tarde del día sábado. En respuesta al mensaje de Alvarado. Exactamente, pero antes de esto, no. Antes de esto, hay personas que creen que, por ejemplo, el sistema de supervisión, de monitoreo, está vinculado de alguna manera a la Policía Nacional. No es así. Está vinculado a la plataforma del ECU 911 y ahí hay unos responsables. Por supuesto, el momento en que el Ministerio del Interior o la Policía Nacional es alertado de una posible fuga, empieza nuestra responsabilidad. Con un grupo del GOE se hizo la búsqueda del dispositivo usando las coordenadas, se encontró el dispositivo que ya no lo portaba Alvarado, se encontró el dispositivo, entró en una cadena de custodia y hoy su fuga es parte de una investigación. Ahora, ¿cuál también es la responsabilidad actual del Ministerio del Interior en la investigación de los hechos? Exactamente. Ahora corresponde a la Fiscalía, que es la que conduce las investigaciones, y la policía es un auxiliar de estas investigaciones. Entonces, la Fiscalía General ya tiene un proceso de indagación por la fuga y hay que encontrar a los responsables de haber colaborado con esto por acción o por omisión. ¿Quién conduce la investigación? La Fiscalía. Por eso la Fiscalía, por ejemplo... ¿Eso significa que no se puede ir más rápido que lo que la Fiscalía dispone? Bueno, en muchas cosas... ¿O hay autonomía investigativa? A ver, no, la Fiscalía, por ejemplo, cuando ordena un allanamiento, como lo hizo hace un par de días precisamente para estos temas, a raíz de la denuncia en la que asume el ministro encargado de Justicia, el ministro Granda, dice, esta es la lista de todas las personas que estaban involucradas, le comunico a la Fiscalía cómo era la cadena, en dónde cada uno tenía una responsabilidad. La Fiscalía pide el allanamiento, pero un juez tiene que ordenar el allanamiento de una instalación. Toda esta cadena muchas veces resulta difícil de explicar porque los ciudadanos dicen, a ver, pero que el fiscal
el fiscal que ordene la prisión no es el fiscal tiene que solicitarla, un juez tiene que ordenarla y la policía seguir las órdenes judiciales. De todas maneras, hay algunas cosas en donde la policía puede actuar de inmediato. Búsqueda después de la fuga, por supuesto, comunicación con las policías de otros países, que es Interpol, es este mecanismo de colaboración. De inmediato se pidió la difusión azul. La difusión azul es una difusión para búsqueda y localización de un prófugo ecuatoriano. La difusión azul fue aceptada, pero el día de ayer ya la jueza ha pedido la alerta roja. Entonces, esto es subir un grado más para que los países... Es la captura. Exactamente. Ya no solamente localicen, sino que además detengan a el hoy prófugo Alvarado. Sin embargo, no se sabe dónde está Alvarado. No se sabe con certeza en dónde está. Si es cierto que ha recibido el asilo, deberá ser comunicado a las autoridades ecuatorianas a través de la Cancillería y es algo que hasta donde yo conozco estos últimos minutos, estas últimas horas, no ha sucedido. La policía también se encuentra investigando y en estas tareas de intercambio de información con otros países de la región para encontrar más información y seguir los diferentes indicios que tenemos respecto de su fuga. Ahora, lo que sí parece una responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, corríjame si no, es la custodia de las fronteras del país, de los filtros de migración. Y yo le pregunto directamente, ¿se hizo un control? Hoy, en este momento, ¿se sabe quiénes abordaron el avión de la Fuerza Aérea Venezolana que vino a llevarse a la señora embajadora? Sí, y le corrijo, porque usted me decía, corríjame por favor, pero en estos cambios también migración es responsabilidad del Ministerio del Interior y no de la policía. Es decir, el servicio de migración hoy en día es un servicio civil, que sí depende del ministerio, que está bajo mi responsabilidad, pero no de la policía. Entonces, esto vale diferenciarlo. ¿Cuál es la responsabilidad de migración? No hay una policía de migración. No, es un servicio civil. Y la custodia de las fronteras en materia de defensa es otra tarea. Correcto. Pero en el tema migratorio hay un servicio civil, hay un grupo de personas civiles que tienen esta responsabilidad migratoria. ¿En qué consiste esta responsabilidad? En primer lugar, cuando se dicta la medida cautelar de prohibición de salida del país, hay que inscribir esta sentencia, hay que inscribir esta medida cautelar, esta notificación en un sistema para que en todos los pasos migratorios se encuentre esto oficialmente hecho y quien esté en esos controles no permita la salida del ciudadano. Esto se hizo hace ya varios meses cuando se pidió la medida cautelar. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, hacer los controles migratorios para que esta medida no se viole. Por ningún control oficial, por ningún control migratorio oficial ecuatoriano ha abandonado el país el señor Alvarado. Pero yo le pregunto por quienes abordaron el vuelo de la embajada. Se ha hecho una revisión. Se ha hecho una revisión, esta fue una hipótesis que circuló como rumor, como posibilidad. De inmediato se pidió una investigación. Cualquier avión, aunque sea un vuelo charter, aunque no sea un vuelo comercial, tiene que ser registrada su lista de pasajeros y todos hacen migración. Se han hecho ya varias revisiones y no se encuentra ni registrado el nombre, ni en la revisión de las cámaras se encuentra identificada una posible vía de escape, de fuga de Alvarado con este sistema. No se está descartando ninguna hipótesis, vamos a hacer todas las revisiones que sea necesario, estamos colaborando con otros países, pidiendo su colaboración más bien, y esa es parte de nuestro trabajo. Espero que en las próximas horas, luego de seguir los procedimientos que corresponden, Fernando Alvarado sea incluido entre los más buscados, uno de los prófugos más significativos del Ecuador por la conmoción que causa este caso, por la afrenta que representa para el país, que quien ha ocupado un alto cargo en el gobierno, que quien ha sido parte del gobierno, que quien ha tenido, supuestamente, que comportarse como un ciudadano ejemplar, termine con esta actuación vergonzosa y que sin duda, como lo digo, es una afrenta y causa indignación para todos. ¿Pero qué es lo que prima? Porque parece haber una doble condición. La condición de prófugo de la justicia, aquella persona que se despojó del grillete electrónico, violentó las disposiciones que pesaban sobre su libertad condicionada, digamos, por una parte, pero por otra, el que solicitó asilo y le fue concedido.
Todavía no conocemos que haya sido... Pero él lo ha dicho. Digamos bueno, que tiene en este momento asilo en algún país. ¿Qué ocurriría? digamos que... ¿Aplica la difusión roja? Digamos que si fuera cierto lo que dice y honesto lo que hace, no estaría huyendo. Entonces, su sola declaración en el caso en este tema y en los casos por los que hoy está investigado, creo que es insuficiente. En el momento en el que conozcamos que un país le ha dado asilo, si es que esto llega a ser cierto, entonces habrá que presentarle a este país toda la documentación y las evidencias de cuál es la condición de Fernando Alvarado para que los países puedan evaluar, los países amigos o el país que haya tomado esta decisión pueda evaluar si es que asume una decisión de esta naturaleza. Pero esperamos que al conocer estos temas, ningún país amigo, ningún país de la región vaya a conceder un asilo de esta naturaleza. Son las 7:11 en la continuación de este diálogo. El presidente de la República ha hablado de descorreizar a la administración pública y también ha dicho que, sobre todo en los mandos medios, según afirmó el ministro Granda, existen infiltrados, topos, personas que estarían propiciando la complicidad y el encubrimiento en casos de corrupción. ¿Qué alcance tiene esto en su ministerio? Mire, en todos los casos necesitamos que los funcionarios públicos, quienes trabajamos para el Estado, respondamos a los intereses del Estado, a los objetivos del Estado, trabajemos para los ecuatorianos. Tenemos lamentablemente un largo periodo anterior a este, en donde eran más fanáticos que funcionarios, más militantes de una organización política que empleados de los ecuatorianos, que es lo que tenemos que ser los funcionarios públicos. En este sentido, quien no responda a estos intereses, pues no puede ser un funcionario público, tiene que ser un militante partidista. ¿Y cómo pero un funcionario público trabaja para el país. En esta materia? Mire, yo creo que cuando hablamos de descorreizar, cuando hablamos de hacer este tipo de análisis, hablamos de una actitud también, de una forma de comportamiento. Lo que se requiere en un Estado de Derecho es cumplir la ley, que todo el mundo esté sometido a la ley, no hay una ley para unos privilegios y otra para otros, y que los objetivos sean los objetivos del país, que los esfuerzos estén destinados a lo que le interesa al país. Una actitud de diálogo, una actitud de concertación, de cumplimiento de la ley, de transparencia, eso es lo que se exige y lo que se va a exigir de los funcionarios públicos. 7:13 a.m. Gracias por aceptar esta invitación, María Paula Romo, ministra del Interior. Pero antes de concluir el diálogo, entiendo que por una modificación en la agenda de la Asamblea, usted no concurrirá hoy, ¿verdad? Sí, me parece que se ha separado en dos grupos la comparecencia, porque la Asamblea Nacional, que tenía prevista la convocatoria de esta actividad a las 2 de la tarde, a las 4 o 4:30 va a recibir al presidente del Perú. El presidente del Perú, su comitiva, vienen en estos 2 días al Ecuador a propósito del aniversario 20 de la firma de la paz y también para un gabinete binacional. Así que esta convocatoria de la Asamblea Nacional va a quitarle tiempo a la convocatoria anterior. Conozco que se ha dividido en 2 grupos y en mi caso se ha postergado mi comparecencia. Eso sería y la entiendo que la de otras semana. Personas para la siguiente semana. ¿Usted se reunirá con su homólogo peruano? Sí, bueno, hay un grupo de ministros. ¿Van a tratar temas de seguridad? Así es, un grupo de ministros vamos a ser parte de este gabinete binacional con nuestras contrapartes del Perú para tratar algunos temas de agenda, que son, por cierto, la continuación ya de una actividad anterior y de una serie de planes que existen en coordinación con el Perú. ¿En esto la lucha contra la corrupción será parte de la agenda con el ministro peruano? Por supuesto, la lucha contra la corrupción es el sello del gobierno del presidente Moreno y cada una de las carteras de Estado tiene una tarea pendiente ahí. En el caso del Ministerio del Interior, tanto con Perú como con Colombia, tenemos varios intereses en la creación de esta policía, de esta unidad especializada de lucha contra la corrupción y en materia ya de cooperación en temas específicos relacionados con seguridad. Ministra, de nuevo, gracias por aceptar la invitación a este programa. Vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte. Cuando regresemos estaremos hablando con Eliseo Azuero, quien preside la comisión especial que estudia el caso de la asambleísta Norma Vallejo. Ya volvemos.